Tábora, junto con mi compañera Mayerlin García. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil y en esta ocasión les vamos a presentar lo que es el análisis de método de viento, tema visto en la clase de dinámica. Los dejo con mi compañera Mayerlin, que nos va a explicar un poco de lo que es el diseño por viento. Hola, buenas. Yo voy a hablar acerca ahorita del diseño por viento. Vamos a empezar con una breve introducción de qué es este tema. Dice que el diseño de edificios para resistir o aprovechar el viento es una parte crucial de la ingeniería y la arquitectura, especialmente en áreas propensas a vientos fuertes o huracanes, por lo que toda estructura deberá diseñarse y construirse para resistir los efectos del viento determinado. Se deberá suponer que el viento sopla de cualquier dirección horizontal, como podemos observar. Aquí tenemos, con una flecha simulando el viento y vemos cómo ingresa, que puede ser succión o empuje. Ahora nosotros, como ingenieros civiles de Honduras, contamos con un código hondureño de la construcción. En sus siglas sería el CHOC. ¿Qué es el CHOC, verdad? Como su nombre lo indica, es un código que a nosotros nos proporciona una serie de normas por las que el ingeniero civil se debe de regir, tomando en cuenta los parámetros que este código conlleva. Como lo que les había mencionado, ¿verdad? Es un conjunto de códigos y normas por las que se debe regir un ingeniero en Honduras. Fue elaborado con el objetivo fundamental de mejorar el diseño y construcción de las edificaciones en general. Podemos observar de que más adelante, aquí en el CHOC, vamos a encontrar un apartado que nos va a hablar acerca de viento, que es justamente el tema que nosotros vamos a estar abordando en este video. Vamos a tener unas consideraciones para el análisis de viento. En primer lugar, tenemos las aberturas. Con su significado de qué son, bueno, son agujeros o huecos en el muro exterior del borde de la estructura. Seguido tenemos el piso no cerrado, que es una estructura que tiene el 85% o más de aberturas en todos sus lados. Tenemos el piso parcialmente encerrado, que tiene más del 15% de cualquier área proyectada de barlovento abierta. La exposición, vamos a tener tres tipos de exposición. Ahorita vamos a leer la exposición B, pero también tenemos exposición C y exposición D. En la exposición B tenemos terrenos con edificios, árboles o irregularidades que cubren el 20% del área del terreno. Cuando hablamos acerca de la exposición B, nos referimos a departamentos así como Cortés, Santa Bárbara, que son lugares donde, aparte de toda la región que nosotros tenemos, o bien del terreno, también tenemos área verde, y esto nos ayuda ya que en cierta parte todos estos árboles detienen un poco la velocidad del viento. Por ende, en estos departamentos el viento es menor. Seguimos con la exposición C, dice que es un terreno plano y abierto. Se extiende más de 800 metros desde el sitio en cualquier cuadrante. En la exposición C nosotros tenemos lugares así como Olancho, que son lugares que son terrenos más planos. Y en la exposición número D es la exposición más severa, ya que aquí recorren velocidades del viento de 130 kilómetros por hora o más. Y en estas exposiciones nosotros tenemos toda la zona costera, ya sea Tela, Trujillo y la zona de Islas de la Bahía, que es en donde los vientos son más fuertes. En las notaciones tenemos el coeficiente combinado para la altura, exposición y factor de ráfaga. Nosotros pusimos un apartado en donde podemos encontrar este tipo de notaciones, las podemos encontrar en la tabla 1.2.3-2. Seguido tenemos el coeficiente de presión para la estructura, que es el CQ, y lo encontramos en la siguiente tabla. También tenemos el IW, que es el factor de importancia. El factor de importancia nos indica, dependiendo de la estructura que tengamos, nos va a variar el factor de importancia, ya sean como los hospitales, albergues, que son zonas o bien son estructuras que tienen más cantidades de personas en su interior. Vamos a necesitar un factor de importancia pues un poco más elevado que el resto, a diferencia de una casa, ¿verdad? En la que puede ser una vivienda de
por así decirlo, 2, 4, 6 personas. Es muy diferente a tener unos hospitales o albergues. También tenemos la presión de diseño de viento y por último tenemos la presión básica del viento para la altura estándar de 10 metros, que es el QS. La encontramos en la tabla 1.2.3-1. ¿Qué es esta tabla de aquí? El QS pues es la presión estática del viento a la altura estándar de 10 metros, ¿verdad? Y otras palabras es la acción del viento en una fuerza perpendicular a la superficie expuesta o por así decirlo una fachada o presión estática. Podemos observar de que tenemos una serie en la diapositiva de atrás. Sí, podemos observar de que tenemos una serie de velocidades entre 100 y 200 kilómetros por hora. Como les estaba mencionando, en toda la región nosotros vamos a tener distintos tipos de velocidades, porque no es lo mismo, siempre las zonas costeras van a tener una mayor velocidad del viento, a diferencia de las otras regiones que están más alejadas o que, por así decirlo, también tienen más áreas verdes, árboles y todo, entonces van a tener una velocidad de viento menor. Al lado también tenemos la presión estática, que es el QS, y dependiendo de la velocidad del viento vamos a llegar a un acuerdo de cuál es la presión estática. Aquí tenemos un mapa acerca pues, del territorio hondureño y podemos observar los distintos tipos de colores. Contamos con 6 distintos tipos de colores. En la presentación no se observan detalladamente o no se observan de una mejor manera los colores, pero podemos observar que en toda la zona costera, como les había mencionado, tiene una velocidad del viento de 200 kilómetros por hora, que es la zona más elevada. Seguido a eso, vamos viendo que a medida nosotros vamos bajando un poco, va a ir reduciendo la velocidad del viento. En las zonas que están en color amarilla, es Lloro, La Paz y todo Valle, vamos a tener una velocidad del viento de 100 kilómetros por hora. Entonces podemos observar, bueno, dependiendo de los colores, nosotros los pusimos a este lado, que va a ser las distintas velocidades que va a tener el viento, 100, 120, 140, 160, 180, hasta llegar a 200. Entonces, dependiendo de la región que nosotros estamos analizando, vamos a tener las distintas velocidades y por ende el QS que lo vamos a tener conforme a la tabla. También mencionarles de que cuando, bueno, seguido a esto, vamos a tener el coeficiente combinado, que en sus siglas va a ser CE. Esto va a ser para la altura, exposición y factor de ráfaga. Como les estaba mencionando, los distintos tipos de exposición que tenemos, contamos con 3, ¿verdad? Y vamos a tener la altura promedio. La altura va a comenzar en el nivel 0, que va a ser pues en el suelo, hasta llegar a 125. Dependiendo de la altura que nosotros manejemos y la exposición en la que nosotros nos encontremos de la región analizada, vamos a obtener el dato. En un dado caso, ¿verdad? Que nosotros no contemos con la altura que se encuentra en las tablas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que interpolar los datos para obtener el dato correcto. Dice que se deberá asignar un tipo de exposición al sitio para el cual se va a diseñar un edificio o una estructura. Entonces, en resumen, las exposiciones van a variar dependiendo de la zona que nosotros estamos estudiando, al igual que las alturas, porque las alturas siempre van a variar dependiendo de la estructura. Seguimos con el coeficiente de presión CQ. Vamos a comenzar con el sistema y marcos principales. Bien, nosotros en esta tabla vamos a poder analizar el efecto que va a tener el viento en ellos, si ya sea de empuje o succión. Y también vamos a tener el factor de CQ. Por ejemplo, los primeros dicen muro de Barlovento. El muro de Barlovento tiene un factor de CQ de 0.8 y este da un efecto de empuje siempre al muro, ¿verdad? Seguido tenemos el muro de Sotavento con un factor de 0.5 y a diferencia pues vamos a tener, en vez de un efecto de empuje, vamos a tener un efecto de succión. Abajo de esto
nos encontramos con los diferentes tipos de techo, ya sea techo plano, techo de barlovento o si el techo tiene pendiente. Aquí nos especifica si tiene una pendiente menor a 16.7, va a ser solamente succión. O si su pendiente se encuentra entre 16.7 a 75%, va a tener un efecto de succión y también de empuje. También con su factor CQ de 0.9 o 0.3. También tendremos la pendiente que va a ser de 75 al 100%. El efecto solo va a ser empuje y la pendiente mayor de 100% que también se encontrará con un efecto solamente de empuje. Entonces nosotros con esta tabla nos ayudamos para ver, dependiendo de nuestra estructura analizada, cuáles son los datos que nosotros requerimos para poderlos obtener de esta tabla. Esta tabla también es la continuación de la anterior. Aquí nos habla acerca de los elementos y componentes en áreas sin discontinuidades y siempre nos da el efecto y el coeficiente de CQ que nosotros requerimos. También podemos ver acerca de las presiones de diseño del viento. Por ejemplo, tenemos esta fórmula que es con la que nosotros vamos a estar trabajando. Dice que las presiones de diseño del viento para edificios y estructuras o elementos de ellos deberán determinarse para cualquier altura dependiendo a la ecuación. Entonces, como podemos observar en esta fórmula, nosotros tenemos o vamos a requerir de todos los datos que contienen las tablas. Entonces, es por eso importante la comprensión de qué significan estas tablas para nosotros y de la manera en la que nosotros podemos obtener los datos de una manera favorable para nuestro ejercicio. Bien, Bien, para una, sí, bien, solo les quería mencionar que los dejaba con mi compañera Glenda. Ella les va a hablar acerca del ejercicio. bien, para una mejor comprensión del tema, vamos a tratarlo con un ejercicio ilustrativo. Como nuestra compañera nos venía mencionando, es importante que tengamos en cuenta las zonas en donde vamos a analizar la estructura. En este caso tenemos una estructura de una altura total de 52 metros con un techo de una pendiente del 30%. Nuestra zona a tratar se trata de Roatán. Como mi compañera lo mencionó, Roatán es una zona costera, por lo que su exposición va a ser D. Este edificio que estamos considerando se trata de un hotel, por lo que su factor de importancia va a ser de 1. Para conocer lo que es la presión de viento en las diferentes alturas del edificio, tenemos una serie de pasos a seguir. Primeramente, definir la velocidad del viento en Roatán. Para esto nos ayudaremos de el mapa que vimos anteriormente, donde se nos proporcionan las diferentes velocidades del viento en las diferentes zonas del país. Como siguiente paso, vamos a definir los valores de C sub E y de C sub Q. Estos datos los vamos a obtener mediante las tablas que nos proporciona el Código Hondureño de la construcción, perdón. Como paso número 4 es calcular las presiones de diseño en paredes y en techo, que para paredes y techo siempre vamos a utilizar la ecuación matemática P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por el factor de importancia I sub W. Y por último, vamos a realizar lo que es un esquema de las diferentes presiones que va a estar recibiendo el edificio. Bien, como ya lo mencionamos, el shock nos presenta este mapa donde se nos proporcionan las diferentes velocidades, el cual nos indica que para la zona de Roatán se cuenta con un viento de una velocidad de 200 kilómetros por hora. Vamos a definir lo que es el valor de C sub V o coeficiente combinado. Esto se hace mediante el análisis de las diferentes alturas del edificio.
Inicialmente tenemos una altura de 0, ¿verdad? Que es a nivel de piso. Entonces, cabe recordar que nuestra exposición es D. Si observamos la tabla que nos proporciona el shock, tenemos que unas alturas promedios y al lado tenemos los tipos de exposiciones. Aquí, como ya hemos marcado en nuestra tabla en rojo, vamos a estar trabajando con la exposición D. Las diferentes alturas que tenemos no se encuentran en esta tabla, por lo que tenemos que interpolar. Aquí observamos la primera interpolación para una altura de 45. Y aquí ya estamos interpolando para una altura total de 52. Seguimos con lo que es la definición de los valores del coeficiente de presión C sub Q. Para esto tenemos que analizar los diferentes lados del edificio. ¿A qué me refiero con lados? Sabemos que en uno de los lados del edificio es donde va a recibir el viento. Entonces, este muro va a ser de barlovento, que va a estar a empuje. Y el otro lado del edificio va a tener un muro de sotavento, que el efecto del aire va a ser de succión. Considerando la pendiente del techo de un 30%, tendremos que el coeficiente de presión va a estar entre lo que es el 16.7% a 75%, lo que nos da unos valores de C sub Q de 0.9 a succión y 0.3 a empuje. Bien, aquí ya estamos empleando lo que es la fórmula de presión de diseño. Esto primeramente para las paredes que van a estar sometidas a lo que es empuje. En la primera ecuación la utilizamos a un nivel de 0 o nivel de terreno terminado. Y en la segunda va a ser siempre en pared a un nivel de 45 metros. Aquí estamos considerando ya las paredes, como bien lo mencioné, del otro lado del edificio que van a estar en succión. Siempre lo vamos a considerar a un nivel 0 o a nivel de piso terminado y a un nivel de 45 metros. Estos 45 metros son antes de la altura del techo. Ahora sí, pasamos a lo que es a emplear la fórmula de presión de diseño ya para analizar la fuerza del viento en lo que es el techo. Siempre vamos a considerar que el lado donde recibe el viento va a estar a empuje y donde el viento ya ha pasado va a estar a succión. Entonces aquí tenemos lo que es una pequeña representación en un esquema de cómo van a estar trabajando las presiones del viento. Como lo mencionaba anteriormente, consideramos una altura de nivel de piso que sí va a tener una presión por lo que podemos observar. A medida va avanzando hacia lo alto del edificio, va a ir incrementando y va a variar en lo que es el techo, como podemos observar en los valores que ya calculamos previamente. Podemos observar que varía los datos tanto de empuje como de succión, ya que como lo mencioné anteriormente, el empuje va a ser lo primero que impacta el viento y la succión va a ser cuando el viento ya está prácticamente saliendo del edificio. Y aquí tenemos una vista en planta de lo que es nuestro edificio que estamos considerando. Como bien observamos, tenemos una línea en rojo en la parte inferior de nuestra vista en planta, que es donde estamos analizando o donde estamos observando lo que es el esquema de carga lineal. Esto, considerando que tenemos una anchura de 7 metros. Para este esquema de carga lineal, solo vamos a considerar
que nuestras presiones de viento solo van a cargar un ancho tributario para este lado del edificio, que tenemos un ancho tributario de 0,35 metros. Entonces, lo que nosotros hacemos es multiplicamos el ancho tributario por las presiones que nos dieron previamente. El 215 que nos dio previamente lo multiplicamos, ¿verdad? Como ya lo dije, por el ancho tributario y nos da que linealmente va a estar recibiendo una presión a nivel cero de 752. Y así como anteriormente analizamos el esquema, observamos que a diferentes niveles vamos a estar recibiendo una diferente carga lineal, em, tanto para las paredes como para el techo. Y bueno, esto ha sido nuestra breve explicación de lo que se trata de el análisis por viento de una estructura, específicamente en una zona costera, en este caso en la zona de Roatán, Honduras. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Si llegaron hasta este momento, denle like al video y compartan.